podemos o qué cosas tenemos que hacer para vivir mejor, para tener mayor sabiduría, para pasarla mejor en todos estos tiempos tan complejos. Yo diría empezar pensando juntos qué nos pasa, qué nos está pasando, qué pasa con este mundo moderno, con todo esto que estamos viviendo, con esta pandemia, con las futuras complejidades o desafíos con los cuales nos vamos a encontrar, y pensar un poco qué tipo de respuestas estamos dando y si las respuestas que estamos dando a estos desafíos son las correctas o podemos repensar qué nuevas respuestas podemos empezar a, a poner en marcha, a pensar, a darnos cuenta si estamos por el camino correcto, si los desafíos o digamos que las respuestas están a la altura de los desafíos. Entonces ahí tenemos que pensar que no es la realidad de alguna manera la que nos estresa o la que nos causa daño o dolor, porque todos conocen seguramente algún amigo, pariente o alguien en la casa que está tomando, por ejemplo, medicamentos para la ansiedad, el ataque de pánico o la depresión, o pastillas para dormir. La realidad no es la fuente de nuestro estrés, malestar, dolor o daño, sino que es nuestra mente y nuestro cerebro. ¿A qué me refiero con esto? Es que nosotros tenemos en nuestro cerebro, en nuestra memoria guardada, eh, creencias disfuncionales, limitantes. Tenemos una memoria que tiene una parte virtuosa y una parte limitante. O sea que muchas actitudes, comportamientos, creencias, percepción, la manera en que nos relacionamos con la realidad, nuestros valores están en jaque y chocan contra la realidad. Entonces, es como, nos quedan como dos maneras de resolver esto. O querer que la realidad cambie y este mundo VICA tan complejo y vertiginoso sea distinto, lo cual ya sabemos que es imposible, o lo que podemos empezar a hacer es empezar a darnos cuenta cuáles son las creencias o cuáles son los programas mentales que tenemos guardados en la memoria, disfuncionales, que nos hacen chocar contra esta realidad. Entonces ahí donde tenemos que empezar a ver qué es lo que hacemos, que es salirnos o empezar a darnos cuenta que hay que salir de la dimensión mental. Primero, entender que lo que hay que salirse es de esa dimensión mental o de esos programas mentales como el único lugar de consulta o el único lugar donde tenemos que ir a buscar información para resolver nuestra vida, que es la única manera que la mente sabe y conoce de cómo resolver las cuestiones. Cada vez que nosotros queremos resolver algo, vamos a nuestra memoria. ¿Cómo es esta mente? ¿Cómo son estos programas mentales? Con lo cual sería muy importante en esta época empezar a conocer tus programas mentales y salir tanto de esto de conocer el mundo. Hemos salido demasiado afuera, ya llegamos a la Luna, queremos ir a Marte y todavía no pudimos conquistar nuestro mundo interno. Y ahí tenemos para darnos cuenta que realmente nosotros estamos creando un sistema y una cultura en la cual tenemos que saber mucho de la afuera y poco del adentro. Entonces empezar a conocer tus programas mentales, empezar a conocer la disfuncionalidad de tus programas mentales es algo importante que se podría hacer en esta era y en esta época. Porque es en esa disfuncionalidad que radica y reside la fuente o la fábrica de alguna manera del estrés, del daño, del dolor que nos estamos causando. Otra cosa que podemos hacer, que eso yo lo llamaría ser como un hacker cultural, es empezar a darme cuenta la disfuncionalidad de nuestra cultura también. Yo lo llamo tragicómicamente el Truman Show. Si se acuerdan de la película Truman Show, Truman era una persona que vivía en un mundo donde siempre hacía lo mismo, siempre repetía lo mismo y no podía salir de su ciudad porque tenía miedo. Y siempre entonces ese miedo lo llevaba a vivir una vida de repetición en automático y toda una inercia donde siempre hacía las mismas cosas. Por eso digo, mucho de este sistema que hemos creado cultural tiene como una parte de mucha repetición, de mucha inercia y de un miedo que todavía no reconocemos. Que también acá hay una parte importante. Para los valientes que quieren recorrer el camino del crecimiento personal, poder darse cuenta que no tiene nada de malo, de que vivimos con más miedo del que creemos. Tenemos más miedo del que conscientemente podemos darnos cuenta.
Ese miedo opera en inconsciente, opera en automático, porque hay muchos programas mentales guardados en la memoria que vienen del miedo. Entonces nosotros operamos desde esos programas mentales, desde esas creencias, cuya base es el miedo. Eh, y acá es donde está siempre predominando el instinto de supervivencia en un mundo donde no necesitamos tanto estar atentos a la supervivencia y cuidando nuestro cuerpo para que siga existiendo. Por supuesto, en el momento en que sí ese cerebro fue creado con ese instinto, vos salías de la sabana africana y en algún lugar tenías el predador, el tigre de diente de sable que estaba esperando para comerte. Y por supuesto que tenías que vivir atento a la supervivencia. Hoy estamos exagerando esa matriz de supervivencia. Entonces acá también tenemos un punto. ¿Cómo puedo hacer para empezar a reconocer cuáles son esos programas mentales que vienen de este miedo pro supervivencia que ya no necesito? Entonces, la primera cuestión a pensar para poder vivir de alguna manera mejor o con mayor sabiduría es decir, bueno, ¿dónde reside esta disfuncionalidad y este desfasaje entre el mundo que vivo, esta realidad y las respuestas que estoy dando? Es darme cuenta que es en mi mente en donde está esa disfuncionalidad. Cuando digo mente, cerebro, memoria. Ahí es donde tengo que ir a operar y en vez de querer que la realidad cambie, darme cuenta que yo tengo que trascender, transformar esos programas mentales. Algo que podemos pensar entonces sería cómo salgo de esta dimensión mental. Y voy a traer dos frases de Einstein como disparadoras de pensamiento que me parecen que son interesantes. La primera, que todos la conocemos, es que no se puede, la voy a parafrasear de alguna forma, no se puede salir o no se puede resolver un problema en el mismo nivel, yo diría, mental o en la misma dimensión en que fue creado. Entonces nosotros estamos intentando resolver este problema con los mismos programas mentales, con la misma mente y con el mismo cerebro. Y ahí es donde no vamos a poder lograrlo porque justamente es esa mente, son esos programas y es ese cerebro que crean este problema de estrés, burnout, ansiedad, ataque de pánico, depresión. Y después la segunda frase que me parece muy interesante también, sobre la cual me voy a montar para ver esto de cómo salir de la dimensión mental, que es decir, de que Einstein tenía una frase que él decía que la mente racional nació para servir y no para dirigir. Y que el problema o la enfermedad que teníamos en esta sociedad es que habíamos hecho del esclavo el amo. La mente racional, pensante, programada, termina siendo el amo, dirigiendo nuestra vida, y nosotros siendo los servidores. Lo que decía Einstein, parafraseando de nuevo también, es que la mente intuitiva era la que tenía que de alguna manera ser el director y la mente racional estar al servicio de la mente intuitiva. Yo traigo la mente intuitiva para este desarrollo, lo que decía Einstein, en términos de que es un atributo de la conciencia, que acá está el gran salto cualitativo o de calidad que podemos dar, que es pasar del pensar a la conciencia y dejar, como yo digo, que la reina mente sea una servidora, sea una ejecutora, pero no una decisora. Que en vez de ir a buscar información para resolver los problemas de nuestra vida, a nuestra memoria y a esos programas mentales, ir a buscar información a la conciencia. Y acá hay un salto que algunas personas ya lo conocen, algunas personas ya lo están entrenando, algunas personas ya están adquiriendo sabiduría en este dominio y otras personas se están enterando de que existe de alguna manera o está esta posibilidad de entender que hay una dimensión a la cual podemos acceder que se llama conciencia, que es una dimensión, si lo podemos definir de alguna forma, interdimensional, no pertenece solamente al humano. Y acá es donde se rompen ciertos, ya de entrada, paradigmas o creencias de lo que significa nuestra existencia total en todo este universo
que se podría decir interconectado, en el cual nosotros nos separamos y nos quedamos afuera. De alguna manera, con el pensamiento, que en su momento sirvió, nos quedamos afuera del juego de un universo interconectado, esto ya lo sabemos. Entonces, al quedarnos afuera, nos perdimos la posibilidad de tener a la conciencia, que es un interconector de alguna manera, ¿sí? Si podemos pensar en la conciencia, podemos definirla, hay muchas definiciones. Yo la quiero definir con una analogía, que lo decía David Hawkins, el doctor David Hawkins, que ha escrito muchos libros acerca de esto y ha investigado mucho, psiquiatra norteamericano. Tiro la idea, no la frase, que es decir, la conciencia es como un interconector que nos conecta al humano con una terminal. Pensemos en un ordenador, como la terminal más grande que existe, llena de sabiduría y de virtud y potenciales. Nosotros los humanos seríamos como un mini ordenador que se puede conectar a través de la conciencia con este gran ordenador, ordenador madre si querés, o computadora madre podemos llamarlo, que tiene sabiduría, virtud y potenciales que hasta ahora nosotros, con nuestro pensamiento y con nuestra mente, no hemos podido acceder, porque la mente tiene un límite. Yo digo, la reina mente la podemos poner a servir, a ejecutar, porque la mente es ejecutora. Es decir, la mejor función que tiene la mente es ejecutar programas, no crear programas. Entonces, es como decir, cuando entra la conciencia en juego, podemos empezar a entender, porque acá es como que queda la mente aquí, la conciencia aquí, puedo entender que mi mente puede estar al servicio de una sabiduría mayor y que la conciencia es la que me conecta con esa sabiduría mayor. Y acá está entrando conceptos, ideas nuevas de qué es un ser humano, hasta dónde están sus límites y hasta dónde podemos expandir nuestro conocimiento de qué somos, quiénes somos y todas estas capacidades nuevas que entonces se pueden adquirir y toda esta sabiduría que está más allá de la mente pensante programada. Entonces sería como pensar que la mente la podemos usar en vez de para pensar, que no quiere decir dejar de pensar, sino que también ahora le podemos agregar la función de conectar. Entonces sería como pasar de una mente pensante programada, agregarle la función de consciente conectada. Una mente conectada, justamente, a través de la conciencia, que es un intercomunicador, que nos permite conectar con una fuente de sabiduría, potenciales y virtud. Se le puede llamar esencia original, se le puede llamar el vacío, se le puede llamar de mil maneras, se le puede llamar la nada. Lo que se puede pensar es que esto ya tiene que ver con algo esotérico, espiritual o místico, y no tiene que ver con esto. Es algo mucho más técnico y lógico. Pero tenemos que empezar a pensar, si queremos expandir la frontera de nuestro conocimiento y expandir la frontera de nuestra sabiduría, tenemos que darle, digamos, muerte a la reina mente como la directora. Y tenemos que pensar que hay otras dimensiones, que hay otra sabiduría a la cual se puede acceder. Y esto es importante para que la mente pase de ser la directora a ser ejecutora conectora. Ejecutora conectora. Y que en vez de ir a buscar soluciones siempre a la memoria, empecemos a buscar soluciones en la conciencia, que es la que conecta con esa fuente de sabiduría, potenciales y virtud. Por ejemplo, ya lo han dicho desde hace varios años y lo siguen repitiendo los grandes estudiosos de todo esto y conocedores de toda esta información, de que de alguna manera el humano puso en la tecnología, puso en este mundo digital, virtual, tecnológico, sabiduría que tiene guardada en el inconsciente, que tiene guardada en esta conciencia en conexión con esta fuente de sabiduría. Hay una sabiduría que los humanos tenemos, pero la tenemos en el inconsciente. Entonces no podemos acceder porque todavía no aprendimos, que esto es algo que podemos empezar a aprender a partir de esta era, cómo tener acceso a una parte nuestra que tiene más sabiduría que nuestra mente pensante racional,
que nuestro yo consciente. ¿Cómo hacer para acceder, digamos, a una sabiduría que de alguna manera tenemos, pero todavía no aprendimos a conectar? Entonces acá la palabra conexión toma mucha importancia y relevancia. Por eso me refiero a mente consciente conectada. Una mente que pueda conectar con mayor sabiduría. Lo que pasa, que también es importante entenderlo, metafóricamente hablando, la mente no quiere perder su reinado. El pensamiento no quiere perder su reinado. Que decir, entre mente, memoria y pensamiento, ahí estoy yo. Y no quiero soltar de dejar mente, memoria, pensamiento en esa trilogía y buscar la información ahí. Pero ahí es donde están justamente los límites. Entonces es como que hay que aprender ahora a conectar. Y ahí lo dejo como la curiosidad de cada uno, de si le pica el bichito, si le parece que tiene cierta lógica todo esto, decir, bueno, ¿cómo hago entonces para pasar de tener una mente pensante programada, agregarle la función de consciente conectada como primaria? O sea, que esta sea la primera función de la mente y después, a partir de bajar la información, esto de que pusimos en la tecnología conocimiento y sabiduría que tenemos en el inconsciente, fíjense las cosas que pueden hacer los ordenadores que hemos creado los humanos. O sea, si hemos creado los ordenadores, si creamos las computadoras, si creamos internet, si creamos la conectividad que existe en este planeta virtual digital, algo tenemos que saber de eso. La lógica de cómo eso funciona la tenemos. Lo que pasa es lo que estamos haciendo, por no poder actualizarnos nosotros, porque seguimos estando afuera, 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 lo ponemos afuera y no lo ponemos adentro, la sabiduría que tenemos. Y esto es un punto importante para entender. Si nosotros tenemos la lógica de la tecnológica, si tenemos esa lógica, quiere decir que la lógica la tenemos, se la aplicamos a las computadoras y no nos la estamos aplicando a nosotros. Por eso estoy hablando de que todo lo que en un momento quedó como algo esotérico y místico, pasa a ser técnico-lógico. Entonces, cuando es técnico-lógico ya es distinto, porque técnico-lógico todo lo podemos comprender. Y ahí es donde cambia radicalmente también esto de que cuando hacemos este salto de la mente a la conciencia, no estamos pasando a algo místico esotérico, estamos pasando de lo que hasta ahora creemos que somos y agregándole una dimensión técnica lógica. Y eso cambia mucho todo también, porque ayuda y facilita la comprensión, las técnicas, la metodología y el entrenamiento de cómo accedo. Para hacer una analogía fácil y entenderla, seguramente todos vieron o sus hijos la película Buscando a Nemo. En la película Buscando a Nemo, no sé si se acuerdan, si no, véanla y se van a acordar o busquen en Google, en YouTube, hay 2 minutos de ese videíto. Las tortugas, cuando había que buscarlo a Nemo, que se había perdido, el padre con otro pececito, que no me acuerdo el nombre, creo que era Dolly, se encuentran con unas tortugas, porque tenían que ir a buscar a Nemo a Australia, estaba en el medio del océano y era muy lejos Australia, que se encuentran con unas tortugas que le cuentan que hay una corriente que se llama la corriente australiana, que ellas conocían que si vos te metías en la corriente te llevaba. Entonces, las tortugas le enseñan a estos 2 peces que estaban buscando a Nemo a que se metan en la corriente y la corriente los llevó directamente a Australia. Y acá es donde tenemos que aprender esto. Y acá es donde se nos cae, y esto requiere de humildad y de inocencia, porque se nos cae la soberbia humana, que eso es lo que nos está costando también para evolucionar, la soberbia humana de nosotros los humanos podemos todos solos. Lo vuelvo a repetir, la soberbia humana de nosotros los humanos podemos todo solos. Con el pensamiento, con la mente y con el cerebro, somos la maravilla del universo. Somos la maravilla del universo. Somos la creación más sofisticada que el universo creó. Y ahí es en donde caemos en una trampa de soberbia enorme. Y ahí es donde nos separamos y nos quedamos sin la posibilidad de entrar en la corriente. Porque lo que hay que hacer acá
es aprender a conectar, porque la sabiduría ya existe, no es algo que lo vamos a inventar los humanos con el pensamiento y con la mente. La sabiduría ya existe, solamente hay que aprender a acceder a la sabiduría y dejar que esa sabiduría opere. Por eso digo, la reina mente no está muy contenta escuchando todo esto, porque es un cambio de paradigma importante. Realmente darnos cuenta que no somos tan maravillosos, sí somos maravillosos porque tenemos la oportunidad de conectar con toda esa maravilla y somos parte de esa maravilla si nos animamos. Pero justamente acá viene el cambio de paradigma. Salir del pensamiento y la mente y entrar en este mundo de conciencia, conectividad con una fuente de potenciales y virtudes. Y entonces ahí es donde cambia el juego. Voy a pasar mi hoja de PowerPoint. Entonces, en esta nueva era, es muy importante dejar de lado el Truman Show, o sea, salirnos un poco de este mundo materialista, de esta creencia de más tengo, más soy, de que lo que está afuera me define, de que si tengo casa, auto, títulos, estatus, relaciones, viajes, conocimiento, todo eso me hace llegar a mayor sabiduría. Y es ahí donde nos estamos equivocando, porque esa mayor sabiduría que estamos buscando en el Truman Show no está en el Truman Show, está en conexión con esa fuente de potenciales y virtud. Que no tiene nada de malo, y lo repito, no tiene nada de malo tener. La cuestión es que nos hemos transformado en puros materialistas a nivel de que creemos que todas las formas físicas nos pueden agregar algo que estamos buscando internamente, como puede ser la alegría, la paz o la plenitud. Ahora, qué loco, porque acá la paradoja es, no la paradoja, lo contradictorio es que estamos en una era o estamos evolucionando culturalmente donde cada vez tenemos más acceso a más cosas a nivel material y forma física, y estamos con enfermedades neuronales, mucho más que antes. Entonces no se explica, supuestamente si elevamos la capacidad de tener, tendríamos que elevar la capacidad de estar alegres, plenos y en paz. Y no es así. Entonces ahí podemos pensar también. Por eso digo hacker cultural. Podríamos hackearnos a nosotros mismos, hackear la propia cultura materialista y empezar a ver si logramos en alguna otra dimensión o en esta conciencia que se llama multidimensional o interdimensional, que lo van a empezar a escuchar, conciencia multidimensional, conciencia interdimensional, empezar a buscar respuestas, no en la memoria, ya lo repetí 5 veces, pero perdónenme, no en mi memoria, porque mi memoria pertenece al pasado y todo esto es del futuro. Y acá donde vendría también, no tengo tiempo para que nos explayemos con eso, pero empezar a entender lo que dice la física cuántica de que hay un presente, realmente hay un presente eterno y que el pasado, futuro, presente lineal es una virtualidad, pero no me quiero detener en eso porque tampoco quiero marear con la cuestión. La cuestión es empezar a entender que todo este pensamiento como lo usamos hasta ahora, la mente como la estamos usando hasta ahora, es la gran trampa. La mente como la estamos usando hasta ahora, no la mente en sí. La mente y su función hasta ahora. Le tenemos que agregar a la mente una función extra. Es como una computadora. Cuando la computadora, el Windows 7, dejó de ser funcional, se creó el Windows 8 o el Windows 10 o el Windows 11. Si las computadoras evolucionan, si las computadoras se actualizan, ¿no podemos actualizarnos? No podemos actualizar nuestro ID, no podemos salirnos de esta identidad o de esta identificación con la mente y con el pensar para poder empezar a darnos cuenta que existen otras dimensiones a las cuales acceder. Por supuesto, ahí nos quedamos en foja cero, algunos en ignorancia, otros ya estarán recorriendo el camino. Pero ¿cuál es el problema? Declararme ignorante sobre algo que tiene un potencial enorme, salvo que alguien diga, bueno, no creo en esto y está perfecto, ningún problema. Entonces, ahí donde yo diría, por ejemplo, para dar un ejemplo de que no sea todo tan técnico lo que estoy diciendo, por ejemplo, en nuestra memoria existe la culpa. Yo en todos los entrenamientos que hago, una de las cosas que tratamos
con las personas que entreno, es el tema de cómo erradicar o cómo trascender la carga negativa de vergüenza, de autocastigo, de autorrechazo que nos genera la culpa. ¿Y de dónde viene la culpa? La culpa viene del pasado. ¿Y dónde está guardada la culpa en nosotros? Está guardada en nuestra memoria. Y cada vez que voy a ir ahí voy a encontrarme con la culpa. ¿Y cómo hago entonces para sacarme esto de la culpa que viene recorriendo generación tras generación con una carga negativa, disfuncional enorme, que no tiene nada de virtuoso o evolutivo, por lo menos a partir de ahora? Quizás lo tuvo en su momento. Por eso digo, cada era tiene su virtuosismo, pero hay que ir actualizando. Si no, estaríamos con el Windows 2. Y no estamos con el Windows 2 en las computadoras. El Windows 2 sería la culpa. Ahora estamos con el Windows 11. El Windows 11 no tiene culpa. La culpa, ¿cómo trascenderla? ¿Cómo hacer para encontrar en esa conectividad de la conciencia con esa fuente de virtud y potencial, darme cuenta que en esa conectividad probablemente se me aliviane la carga de la culpa? Otra, el error. El error, seguir excluyendo al error del humano. Y cuando errar es humano, somos un proyecto en evolución. Nosotros no somos un producto finalizado. No es que vos, yo o todos los que estamos acá, ya en este momento vamos a estar congelados de acá al futuro y vamos a ser siempre iguales. Somos un proceso en evolución. Y si somos un proceso en evolución, eso implica ir de peores versiones a mejores versiones. O si querés sacar la palabra peor si no te gusta, actualizando a mejores versiones. Pero para actualizar a mejores versiones tenemos que pasar por la equivocación, el fracaso o el error, porque estamos aprendiendo a ser una mejor versión. Si no, ya seríamos perfectos de entrada. Entonces también acá nos damos cuenta, ¿y dónde está esta criminalización del error? Está en nuestra memoria, en esto de que no podemos ser perfectos o tenemos que ser perfectos, o que tenemos que seguir un patrón de perfección según la perfección del Truman Show. ¿Y quién inventó la perfección del Truman Show, digo yo? Y acá es donde tenemos que aprender a vivir más en autorreferencia. Que autorreferencia no significa ser egoístas, no significa rendirle culto a nuestro ego. Significa empezar a tener autorreferencia en conexión con esa virtud y esa sabiduría de esa fuente, no en autorreferencia con mi memoria. Porque cuando voy a autorreferencia, memoria, me voy a encontrar con la culpa, me voy a encontrar con el error como algo inaceptable, me voy a encontrar con el deber ser, me voy a encontrar con dogmas, creencias que no me son funcionales. Entonces ahí es donde nos podemos dar cuenta de esto de que en mi memoria es donde reside la disfuncionalidad con la cual yo me choco con la realidad. Entonces ahí es donde yo digo culpa, error, resistencia, enojo, no el enojo normal, instintivo humano, el enojo cultural. Me enojo porque alguien no es como yo quiero. El enojo como energía manipuladora para manipular el comportamiento de otros. Entonces acá es donde decir, bueno, para ir terminando, empezar a darnos cuenta de esto, empezar a tomar más conciencia, parar más la pelota y poder tener momentos de reflexión, que esto es parte de lo que quiero dejar como habilidades o formas de ser para esta era y para estos tiempos. Que decir, bueno, tenete una charlita y una conversación con tu mente y explicarle, decirle que va a cambiar de función, que va a cambiar de directora a servidora, que no se preocupe, que no va a pasar nada malo, que al revés, una conversación con tu mente para empezar también a propósito, digo, conversación con tu mente hay dos, vos y tu mente. Entonces acá ya estamos viendo decir, no somos nuestra mente, no somos nuestros pensamientos. Esto ya se viene diciendo hace mucho tiempo y estamos tomando conciencia. No somos nuestra mente, no somos nuestros pensamientos, no somos nuestras emociones, no somos nuestro cuerpo. Esas son algunas de las dimensiones de nuestra existencia. No me quiero explayar con cuáles son las otras dimensiones porque entramos ya en otro terreno. De todas estas cosas, ¿cómo se podría hacer un camino? ¿Qué puedo practicar?
¿Qué método, qué puedo ir haciendo? Yo diría que lo primero es empezar a trabajar con esto de la desidentificación de lo que creemos ser. Nosotros tenemos nuestra identidad puesta en la mente, en los pensamientos, en las emociones. Creemos ser solamente eso. Entonces no damos espacio a esta conectividad con la conciencia. Entonces lo primero es trabajar sobre la desidentificación. Porque si yo creo ser mi mente o yo creo ser mi memoria, voy a operar siempre desde ahí. Cuando alguien empieza el camino de la desidentificación, es cuando empieza a poder invalidar o desacreditar a la memoria y a los pensamientos. O sea, me viene un pensamiento guardado en la memoria, lo invalido y lo desacredito. Y tengo la capacidad, por entrenamiento, de no identificarme y de poder tener otras alternativas de respuesta que la que el pensamiento me está diciendo. Por ejemplo, sentirte culpable. Por ejemplo, castigate porque te equivocaste y porque sos un fracasado. O por ejemplo, enojate para manipular el comportamiento de otro. Eso sería hacerle caso a la mente pensante programada y a la memoria. En segundo lugar, podríamos pensar esto de la observación como una cualidad de la conciencia. La conciencia tiene un atributo que es la observación neutral. Lo van a ver por ahí en algunos videos, el observador consciente. O sea, la conciencia tiene esta capacidad de la observación neutral. Observar sin emitir juicio, sin calificar, sin etiqueta. Observar, observarte, observar tu mente, observar tus pensamientos, observar qué estás haciendo, observarte. Sería como una mirada dron, sería como estar aquí observando a este personaje que yo creo ser. Me observo, como digo en los entrenamientos, observate en el Truman Show, observate qué pensamientos está teniendo este personaje que cree ser, qué actitudes está teniendo, cómo está resolviendo las cosas, si está repitiendo siempre lo mismo. Observar, observar, observar. Y vuelvo a repetirlo, observar es una cualidad de la conciencia que es observar neutralmente, sin etiqueta, sin juicio, sin calificativo. ¿Tenemos esa capacidad? Sí. ¿La podemos desarrollar? Sí. No la hemos desarrollado solamente, por eso parece difícil. Por otro lado, lo tercero que yo ofrezco también como camino es lo que se llama técnicamente metacognición. ¿Qué sería? Una vez que yo observo, por ejemplo, observo mis pensamientos, noto mis creencias o noto el contenido de mi vida, empiezo a pensar sobre lo que pienso, que eso sería metacognición. Conocer al que conoce, conocer al personaje conocedor, aunque parezca un trabalengua. Pensar sobre lo que pienso. Nosotros somos máquinas de pensar, pero no paramos para decir, a ver, este pensamiento, ¿es el pensamiento que quiero tener? ¿Corresponde a mi mejor versión? ¿Tiene que ver con los valores que estoy persiguiendo en mi vida? Si yo estoy persiguiendo la plenitud, la gratitud, la paz, este pensamiento, esta actitud, ¿coincide con esa paz o esa alegría o plenitud que busco? Si empezar a pensar sobre el contenido de mis pensamientos, observarlos, analizarlos, ponerlos en el microscopio. Nosotros estamos muy acostumbrados solamente a estímulo, respuesta de pensar. Y me quedo ahí. Somos superficiales con el pensamiento por ser tan materialistas. Entonces, necesitamos tiempo de reflexión, tiempo de discernimiento, tiempo de razonar sobre mis razonamientos. Metacognición. Y eso es muy importante. Ahora, todo esto, para ir terminando, se puede hacer solamente si vivimos de una manera más lenta. O sea, en esto es importante entender. Si querés mantenerte en la dimensión y en el mundo mental, corre, porque entonces la mente no tiene que hacer nada salvo repetir y ejecutar los programas que ya tenés guardados en la memoria. O sea que si tu vida va con mucha velocidad, lo único que vas a hacer es repetir los programas que tenés guardados en la memoria. Para lograr
trabajar con esto, campo de la conciencia, y conectar con esa fuente de potencial y virtud, hay que ir lentamente, porque justamente la conciencia necesita tiempo para observar. La conciencia es la observadora que necesita esos tiempos de observación para ver más píxeles de la realidad, para detectar cada cuestión. Pensá que un pensamiento son milésimas de segundo. Entonces a veces ni nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Entonces, primer, digamos, capacidad o habilidad que tengo que desarrollar es vivir lentamente. Mente lenta, aunque parezca raro al revés. O lente para la mente. Lentamente, un lente para la mente. Cuando vivo lentamente, le doy a la mente los lentes, o yo puedo empezar a tener lentes para poder ver a mi mente, observarla y darme cuenta. Cuando me refiero a aprender a vivir con más sabiduría, no me refiero a ser más inteligentes, sino a ser más conscientes. Aprender a disfrutar de la vida y aprender a estar mejor, más alegres, más plenos y más en paz en cada momento de nuestra vida. Que eso es lo que nos da todo este nuevo desarrollo. Más liviandad, más alegría, más plenitud y más paz. Y no buscándolas en las formas materiales, sino buscándolas justamente en esta conciencia que conecta con esa fuente que ya tiene la paz, la sabiduría, la alegría. Es solamente conectar.